Capítulo 6. La favorita. Las mujeres de la derecha han adoptado la retórica feminista, achatándole las metas y mezclando su ambición personal con la de todas las mujeres dentro de un supuesto nosotras. El poder significa poder ser buenas o ser malas. El poder ha implicado que hay más médicas y también más criminales hembras. Sabina Berman, entrevista personal a finales de 2011. Cuando Patricia Flores Elizondo, una norteña de armas tomar, se ganó los favores de Felipe Calderón Hinojosa años antes de que éste se instalara en Los Pinos, el michoacano lideraba la fracción panista de diputados y ella la Secretaría General de la Cámara. Desde aquel providencial encuentro, la dama no perdió un segundo de su tiempo y edificaron una relación tan estrecha que ningún escándalo político ni una sola de las innumerables denuncias por abusos y sospechas de corrupción contra la norteña lograron quebrantar. En aquel instante inicial, ninguno imaginaba que años más tarde, exactamente el 6 de agosto de 2008, Felipe Calderón la designaría en el cargo más importante del gabinete de cualquier presidente mexicano. Jefe de la oficina de la presidencia, el sitio que había ocupado el difunto Juan Camilo Mourinho Terrazo. Ella sería la segunda al mando. Todo o casi todo para una mujer con nula trayectoria política e inciertos méritos, pero conocedora como pocas del talón de Aquiles del panismo conservador y de la doble moral de provincia. Una vez investida de poder, con los perversos códigos de la política machista aprendidos de memoria, Patricia Flores se convirtió en algún imprescindible para el alma presidencial, en pleno duelo de la muerte de Iván, su consentido y antecesor de Pati, como la llaman. Fue la jefa, la vicepresidenta, el poder detrás del trono y la única mujer que ha ocupado el despacho más influyente del gobierno, base de las pesadas operaciones políticas de Emilio Gamboa Patrón, José Córdoba Montoya y Liévano Sáenz, en tiempos de la dictadura perfecta. Desde 2008 hasta 2010, manejó las riendas del gabinete y fue el filtro obligado de los temas más sensibles del sexenio. Amiga, cómplice y confidente, hizo y deshizo a su antojo. Y bajo el mando protector presidencial, quebrantó códigos, se hundió en el barro de la política y acrecentó su patrimonio. Apenas pisó Los Pinos, fue centro de escándalos y enconos, deslumbrada por la pompa del palacio. Olvidó que no hay nada más efímero que el poder y se creyó inmortal. Conspiró a diestra y siniestra, empujando a la oscuridad a las poquísimas funcionarias que transitaron por el gabinete de Felipe Calderón, quien, más allá de su verborragia sobre la capacidad transformadora de las mujeres mexicanas, quedará en la historia, entre otras cuestiones graves y trágicas, como el presidente de un país que en pleno siglo XXI continúa con sus prácticas machistas, misóginas y discriminatorias. Un México donde la vida de las mujeres no vale nada. Los feminicidios y la impunidad son moneda corriente. La señora 10%. Patricia Flores Elizondo, nieta de Jesús Higinio Elizondo Fernández, fundador del PAN en Durango, dice que no tolera las lecturas de género, ni el uso de la cuestión sensiblera para justificar errores. Nada le parece más intolerable que las mujeres políticas que cometen el error de enamorarse, como Rosario Robles, una mujer íntegra con gran carrera, pero se enamoró. Inadmisible. Pragmática y árida como la tierra que la vio nacer, pertenece a la casta de las que llegan para acumular poder en un territorio dominado por la testosterona.
Es de las que sobresalen por el uso del látigo más que por el intelecto o los méritos. No es casual que a Flores Elizondo le provoque rechazo cuando sus pares exhiben sus emociones, porque ponen en evidencia el carácter femenino, que para ella es una muestra de debilidad. Nació en Durango el 6 de febrero de 1968. Licenciada en Comunicación e Informática de la Universidad de Monterrey, sin experiencia política, pero con gigantescas ansias de llegar alto, según dichos de su amiga Alina Orwart. Patricia saltó de un opaco trabajo administrativo parlamentario, en el que tampoco faltaron los escándalos, a un elegante despacho en Los Pinos pegadito al del presidente. Con un perfil bajísimo que le permitió transitar a sus anchas por las sombras del octavo círculo, ese que Dante Alighieri en la Divina Comedia bautizó como el de los fraudulentos, no demoró en sentirse la reencarnación del difunto Juan Camilo Mauriño, lo que provocó el encono de los integrantes de la intimidad presidencial, amigos de Iván. Se enamoró del poder desde que en 1994 se afilió al blanquiazul, y su tío Rodolfo el Negro Elizondo Torres la hizo entrar en la Cámara de Diputados como secretaria técnica administrativa de la Comisión de Concordancia y Pacificación, COCOPA, para mediar por la paz en Chiapas. Así pues, a poco de pisar la Ciudad de México, decidió quedarse. Trabajó con Luis H. Álvarez, con el priista Jaime Martínez Veloz, con el perredista César Chávez, con Eberto Castillo y Luisa María Cocoa Calderón Hinojosa. Conoció a Carlos Castillo Peraza, a Porfirio Muñoz Ledo, a Bernardo de la Garza y, por supuesto, a Beatriz Paredes Rangel, la poderosa dirigente del tricolor que se convirtió en su maestra, su protectora y comadre, con quien inició una amistad que continúa hasta hoy. Laboriosa y sagaz, condujo un olvidable programa en el Canal 8 de Monterrey apenas terminó la universidad. Aunque al poco tiempo modificaría notablemente su estilo, era la misma a la que los reporteros que cubrieron la travesía chiapaneca recuerdan como la encargada de pagar hoteles, comidas y gastos de senadores y diputados de la COCOPA, entre los que estaba el inefable tío Rodolfo, a la que en momentos de relax confesaba su enamoramiento por el subcomandante Marcos. Una anécdota de aquellos días atribuye a la duranguense la autoría de una frase que una mañana apareció pintada en un paredón de San Cristóbal de las Casas. Patti y Marcos se aman. La metamorfosis de Flores Elizondo es increíble. No solo para quienes compartieron con ella el romántico periplo por tierras zapatistas, sino también para los que la conocen de Durango natal. De aquella joven de noble cuna que nunca hablaba de política, hoy no sobrevive ni un granito de arena. Delgada y sensual, de melena oscura y abundante, ojos marrones bien delineados y mirada sugerente, vestidos de marca, escotes en su punto justo y faldas lo suficientemente cortas como para que asomaran sus rodillas y se destacaran sus largas piernas, descubrió muy pronto que sus atributos y su actitud de femme fatale conformaban una poderosa herramienta que le permitiría concretar sus ambiciones y propósitos. Actitud que no merecería un reproche si el objetivo de tanto esmero fuera loable: aliviar la penosa carga de sus congéneres que sobreviven en la miseria o visibilizar a las miles de víctimas de crímenes sexuales y de poder. No obstante, los temas de género no eran lo suyo, ni le importaban. Había llegado del norte ardiente y bravo con el objetivo de conseguir poder, aumentar su cuenta bancaria y pasarla bien, salvo por una catarata de escándalos.
que el paso del tiempo sepultaría en el olvido. Puede decirse que lo logró con creces. Me envidian porque tengo talento para llegar alto. Si no hiciera nada, no se meterían conmigo. Son los costos que tengo que pagar. No voy a cambiar, no me interesa lo que digan. Le respondió a Manuel Espino, quien cierto día le aconsejó suavizar sus maneras de relacionarse con los diputados porque éstas generaban perturbaciones en el bloque. El norteño Espino me revela con una sonrisa lo siguiente. En esa época, antes de 2006, Patty organizaba cenas en su departamento a las que asistíamos los durangueses, una vieja costumbre. Se le notaba su ambición y su falta de escrúpulos. Ya era bien chingona, brava y mandona. Discutía de política y operaba como un hombre. Patty sabía bien cómo volver loco a cualquiera de nosotros con tal de conseguir algo. Seducía y después, cuando caías, ni te miraba. Una vez, un diputado panista me vino a ver llorando. Había dejado a su esposa por Patty y la muy cabrona lo ignoraba. Y no fue la única vez que pasó. Con un aire despectivo, resabio de una añeja élite conservadora de provincia y una ausencia absoluta de empatía por las desdichas de sus comprovincianos, Patty Flores es tema obligado de conversación en los corrillos políticos de Durango, aunque desde 2010 ya no era la reina del ajedrez político y personal de aquel atribulado inquilino de Los Pinos. Ya no profiere amenazas, insultos ni maltrata a subordinados y secretarios de Estado. No extorsiona ni espía correos electrónicos de sus enemigos. Sin embargo, es parte de la escenografía del blanquiazul. En la trastienda, claro, y no precisamente por sus virtudes. Su vertiginoso encubramiento y el exclusivo derecho al picaporte del palacio, sus maquinaciones políticas que la vincularon con personajes de Lampa como Juan José Rojas Cardona, célebre zar de los casinos, socio del alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal, y de su hermano Jonás, el vendedor de quesos del trágico episodio del Casino Royal, una relación especialísima con Felipe Calderón, que Patty exhibió con habilidad. Todas estas situaciones desnudaron la degradación de cierta clase política y de un mandatario que, a pesar de todas las irregularidades cometidas, la protegió. Varias fuentes que la conocieron en acción me confirman que, a pesar de que Felipe Calderón se resistió a sacarla, vaya a saber por qué razones, no tuvo más remedio que dimitir cuando Ernesto Cordero, secretario de Hacienda, le enseñó las pruebas de los ilícitos en los que estaba involucrada, ligados a millonarias licitaciones relacionadas con la Secretaría de Transportes y con la conmemoración del Bicentenario. Celebración a cargo de la Oficina de la Presidencia, con el aval de Felipe Calderón, además de varias propiedades y abultadas cuentas bancarias en México y Estados Unidos. Julián Rementería del Puerto, un mediocre panista veracruzano que fungía como coordinador general del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes SCT, fue el socio de Patty en los sombríos escarceos ligados al organismo. En 2009, desde su despacho, Patty Flores se encargó personalmente de elegir la empresa que se encargaría de la construcción de la tristemente célebre Estela de Luz, ícono de la corrupción sexenal por desvíos de recursos públicos. La impunidad de sus movimientos demostró que su salida del poder y su alejamiento de los reflectores no fue un castigo. Sus viajes cada semana a Durango, montada en el avión de la Segov, cuando ya no era funcionaria, y su presencia activa como coordinadora de la campaña de Josefina Vázquez Mota y Rigoberto Gil Suart lo demuestran. El incremento notorio de su fortuna
y la de su tribu, todos colgados de la nómina del sexenio de Calderón. Sus negocios en Dallas, su mansión en las Lomas y las repentinas amistades con ricos empresarios que le rendían pleitesía y le devolvían favores, llevó a los hombres de negocios que la trataron a colocarle un mote nada benévolo, hastiados de su voracidad: la señora 10%. El personaje que antes había logrado celebridad por un alias parecido fue Raúl Salinas de Gortari, el hermano incómodo del expresidente, por la supuesta orden de cobrar el 10% de cada negocio en el que participaba directa o indirectamente. Cuando la vi en Los Pinos al lado del presidente, no lo podía creer. Era la de José María Córdoba Montoya de Felipe, pero sin el nivel ni la capacidad política del otro. ¡Qué mal está este gobierno! Si a Pati le dieron tanto poder. Aquí todos la conocemos. ¿Cómo hizo?, se pregunta un destacado empresario gastronómico de Durango, mientras compartimos un café en el bar del Hostal de la Monja. El hombre conoce a Patricia desde la adolescencia y la frecuentó durante largos años. Durango, ese lugar sin brillo. En su tierra nadie le conoce a militancia o a activismo social o filantrópico. Nunca fue candidata a un cargo político. Su ascenso no devino en mejoras para su estado, ni para sus comprovincianos que sobreviven en la indefensión frente a la violencia y la miseria. Los crímenes, los secuestros, las desapariciones, el poder del narcotráfico cuyas organizaciones se manejan a sus anchas por el Estado, el avance de los Zetas con su estela de decapitados y descuartizados, el desempleo y la crisis económica, nada de eso parece afectarle. En Durango, el gobernador hacia abajo, nadie puede garantizar la vida de sus ciudadanos, sumergidos en la ola de violencia que arrastra con pueblos y comunidades, y que convirtió a la ciudad capital en una de las 5 más violentas de México. Todos han guardado un silencio cómplice y reivindicado de la estrategia de guerra de Felipe Calderón. La pandilla de neopanistas millonarios y amorales, encabezada por el senador Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, hombre de amistades célebres en el mundo de los ilícitos que promueven la candidatura al Senado de Pati Flores Elizondo, con el respaldo financiero de Juan José Cardona. El zar de los casinos ocupó todas sus fuerzas en no quedar fuera de los contubernios del próximo sexenio, en lugar de atender los problemas de la gente. Mientras tanto, según cifras oficiales del gobierno estatal, 7 de cada 10 mujeres sufren violencia en el trabajo, en la calle, en la escuela o en la intimidad de su familia. En Durango, más de 25% de los hogares son dirigidos por mujeres, de los cuales, según datos del INEGI, son ellas las más pobres y vulnerables. A estas cifras vergonzosas, se suman miles de asesinados y desaparecidos, miles de desplazados sin trabajo y los 300 cadáveres de las fosas clandestinas. Así como en los nativos reina de Tafia, los caóticos territorios que surgieron de la España del siglo XI tras la descomposición del Califato de Córdoba, o en cualquiera de los estados feudales y arcaicos regidos por poderosas dinastías familiares, dueñas de inmensas fortunas de origen dudoso. En Durango, la gente importa únicamente en tiempos electorales, cuando aplican los métodos que mejor dominan: caudillaje, acarreo, clientelismo, compra de votos y venta de cargos. Nada diferencia a los caciques de Durango de los de Veracruz, Baja California, Estado de México y Oaxaca,
el mismo modo en que nada diferencia al PAN del PRI. Edgar Gurrola, editor de La Voz de Durango, escribió a finales de 2011 lo siguiente: sus orígenes, sus estudios, su nulo acercamiento al pueblo de Durango estuvieron siempre cobijados por la indiferencia hacia la lucha de clases y el selectivismo social circunscrito al privilegio que tuvo dentro del colegio americano. El club campestre, el club blanco y negro, posiciones y relieves tradicionalistas que heredó de su familia y que nunca le permitieron mirar hacia abajo. Y, si no lo hizo, no tiene conocimiento de lo que es la militancia y el trabajo de partido. Patricia no conoce ni a los panistas de Durango, mucho menos a los electores. Fin de la cita. Su biografía oficial, una suerte de Patty in Wonderland, es la de una típica niña de clase alta de provincia, estudiosa y buena, casi perfecta, que vivió entre algodones, alejada de las penurias de los ciudadanos de a pie. Era muy inquieta, inteligente, buen estudiante, líder y con mucha iniciativa. Participaba en todas las actividades de la escuela. Recuerda a Lina Howard. La casona familiar quedaba cerca del colegio americano, donde compartió estudios con Rodolfo Dorador, cómplice de correrías, trapizonadas políticas y el lugar de reunión de los amigos. Tercera de 5 mujeres: Emilia, Laurencia, Patty, Aide y Andrea. Su niñez y su adolescencia transcurrieron en Durango. La calma se quebraba a veces cuando viajaba con sus compañeras del equipo de básquetbol o hacía de chaperona de su hermana Laurencia y su novio Fresa, con los que deambulaban por la ciudad en un carro descapotable último modelo. Cuando murió su padre, el arquitecto Raúl Flores Valenzuela, Patty tenía 24 años y había terminado la carrera de comunicación en la Universidad de Monterrey. No tenía intenciones de vivir en Durango. Ambicionaba escapar de ese mundo sin brillo y ser parte de otro, lleno de lujos y poder. En el camino quedó un novio formal, el actual diputado panista Jorge Salum del Palacio, con el que familia y amigas la imaginaban llegando al altar. De la mano de su tío Rodolfo Elizondo, su mecenas político, aterrizó en la ciudad de los Palacios. Sin embargo, el negro no sería el mejor consejero para su ávida sobrina. Su inestabilidad emocional, sus desenfrenos y los intermitentes desequilibrios familiares hastiaron a la muchacha. El tío carecía de las virtudes del abuelo de Patty. Jesús Higinio Elizondo Fernández es el único integrante del clan al que todos recuerdan con respeto. Amigos y adversarios políticos relatan sus hazañas con admiración. Había llegado a Durango desde Cadereyta Jiménez, Nuevo León, al final de los años 20 y a pura prepotencia de trabajo construyó la empresa de granos y semillas más importantes de la región. Se convirtió en un hombre rico y poderoso, y quienes lo trataron aseguran que nunca perdió la sencillez y la generosidad. Tenía la costumbre de invitar a comer a más de 25 amigos y siempre había corrida de toros. Nunca permitió que pagáramos. Era carismático, idealista y tenía un gran sentido del humor. Sus pasiones eran la política y los toros. Tenía la costumbre de hablar en términos taurinos y nos hacía reír con sus ironías. Relata Juan Esteban Sánchez Casio, dirigente del panismo local y amigo de Jesús Elizondo. Gran conocedor de la política de Durango, Sánchez Casio está retirado. Dice que se alejó decepcionado de los cochineros,
las traiciones y las mentiras de estos dirigentes que tanto daño hicieron al partido y a la gente. A los Elizondo los mira de lejos, con reservas. Los conoce en la intimidad que compartieron. No les cree un ápice de lo que dicen y los hace responsables del desprestigio que vive el partido. Como la mayoría de los duranguenses, expresa el coraje que le provocan la prepotencia, el cinismo y las historias de corrupciones que envuelven a los herederos de su amigo Jesús. Son neopanistas, no tienen ideales, solo buscan poder y lana. Testigo privilegiado de una época, Juan Esteban Sánchez Casío conoció las vísceras del panismo local, de los idealismos del siglo pasado. Asegura que no sobrevive nada, solo la codicia, el nepotismo y la amoralidad. Menos mal que Jesús se libró de ver este triste espectáculo de sus herederos. Murió consciente de que se venía para esta pesadumbre. Jesús Higinio Elizondo Fernández se casó con Emilia Torres y juntos engendraron 5 hijos: Jesús, Rodolfo, Emilia, madre de Patti, Magdalena y Carmen. Esta última ingresó a un convento. Elizondo fundó el PAN de Durango y en 1952 fue candidato al partido de la presidencia municipal. Una anécdota refleja cómo los métodos deplorables de antaño continúan vigentes. Jesús Elizondo ganó aquella elección municipal, pero el gobernador priista Enrique Torres Sánchez anuló el evento y convocó a nuevos comicios. Le robaron la elección, él ganó en buena ley, apuntan todos. Para enfrentar a Jesús Elizondo, el gobernador llamó al empresario panista Margarito Canales, al que obligó a aceptar la candidatura bajo amenazas de muerte. Aterrado, no quería enfrentarse a quien consideraba su jefe político y amigo, pero el amedrentamiento del poderoso aparato estatal lo convenció. Ganó la elección, pero la sombra del fraude empeñó el triunfo. 3 años después, su empresa de abarrotes quebró y Margarito Canales se suicidó. Por esa época, Jesús Elizondo enviudó. Dicen que fue la soledad y no el amor, el sentimiento que lo vinculó con Raquel Díaz, una mujer más joven con la que se casó y tuvo una hija, Verónica Elizondo Díaz. Al poco tiempo se separaron. Jesús Elizondo Fernández, a pesar de sus años, continúa con sus pasiones: los toros, la política y los amigos. Las mujeres, como era la costumbre, permanecían en un segundo plano. Su refugio era la Posada Durán, un antiguo hotel ubicado frente a la catedral, donde se reunía con amigos y correligionarios y disfrutaba una copa de brandy o de whisky. Un día habló sobre su decepción hacia sus hijos Jesús y Rodolfo. Decía que ninguno había heredado su vocación, sus valores, ni su sentido de la responsabilidad social. Jesús, el primogénito, se encargó de la empresa familiar hasta que ésta quebró en los años 80. Rodolfo tenía una relación tormentosa con su padre. La política no le gustaba. Bebía en abundancia y protagonizaba recurrentes escándalos públicos. Sus adicciones y sus descalabros en antros de mala fama llenaban de amargura a su progenitor. «Es un vago, no sirve», decía don Jesús, cuando sus amigos le argumentaban que Rodolfo podría rehabilitarse a través de la actividad política. El turbulento vástago logró graduarse de licenciado en Administración de Empresas en el TEC de Monterrey y en 1983, con la ayuda de Juan Esteban Sánchez Casío, coordinador de campaña y colaborador todoterreno, ganó la presidencia municipal de Durango. Jesús Higinio Elizondo Fernández murió en 1984. Un año más tarde, convencido de la ineptitud política de sus descendientes, su deceso fue al fin
de una era en el panismo estatal. No dejó testamento y este olvido desencadenó una batahola entre los herederos, ávidos por los bienes del difunto. «Dejen esto en mis manos, yo me encargo», exclamó Rodolfo. Con Jesús, Emilia y Magdalena se confabularon para dejar fuera de la herencia a su hermana Carmen, la monja, a la segunda esposa de su padre, Raquel Díaz, y a su media hermana, Verónica. Las mujeres recurrieron a la justicia y ganaron la batalla. La codicia germinó y creció en el clan. Cuando su abuelo murió, Patty era una adolescente que observaba el mundo desde sus 16 años. Las trifulcas familiares no le interesaban. La política aún no figuraba en sus ambiciones y se destacaba por su fuerte personalidad y sus aires de grandeza. Los Elizondo, con Rodolfo al frente del gobierno municipal, eran centro de escandaleras y bullas. Al año de la muerte del cacique se realizó un homenaje en el antiguo y elegante Teatro Victoria de Durango. Velada literaria. Decía en las invitaciones que se distribuyeron entre la dirigencia política y la élite local. Todo iba bien, pero en mitad del evento se escucharon fuertes gritos e insultos pronunciados por voces femeninas en el palco principal. El estrépito fue tal que el músico dejó de tocar. Los asistentes, azorados, no quisieron perderse detalles de la gresca. María Cecilia del Palacio, esposa de Rodolfo Elizondo y primera dama de la ciudad, exaltada y fuera de sí, le gritaba a su marido: «Pinche pendejo, me contaron en que tugurios te metes por las noches. Me vas a pegar una enfermedad, desgraciado, te voy a matar». Mientras algunos trataban de calmar a la mujer, Rodolfo Elizondo llamó a su tesorero municipal, Rodolfo Saucedo, y le ordenó entregar a su consorte todo el dinero del presupuesto anual del DIF, cuyo director era Juan Esteban Sánchez Casío. El funcionario, temeroso de las consecuencias, accedió impactado por el estado emocional de su jefe y los gritos de la dama. Al otro día del bochorno y ausente de todo atisbo de discreción, María Cecilia del Palacio de Elizondo, presidenta del DIF, viajó con una amiga a Laredo para calmar las angustias de su infeliz matrimonio. Compró ropa de marca, en cantidades industriales, prendas que a su regreso se dedicaron a vender entre las damas de la sociedad. En el DIF, mientras tanto, nadie sabía cómo hacer para resolver la desaparición del presupuesto anual destinado a las guarderías de los niños pobres. Después de ser derrotado en las elecciones para la gobernación, acusado por su partido de vender cargos, Rodolfo Elizondo cayó en una profunda depresión que requirió la ayuda de un psiquiatra. «No lo dejen solo, que puede cometer un disparate», dijo el profesional a la familia. A la debacle electoral siguió otro escándalo cuando Araceli León de Aguirre, primera regidora y reemplazante de Elizondo en la campaña electoral, descubrió pagos a 40 policías que no existían y se lanzó a investigar a los aviadores. Jaime García Manzanera, alias El Grillo, administrador de la policía municipal y amigo del Negro, le confesó que los pagos a los falsos policías se utilizaban para solventar un departamento que funcionaba como antro privado de esparcimiento para Rodolfo Elizondo y sus cuates, lo que incluía mujeres y alcohol en abundancia. El tío Rodolfo terminó su mandato y optó por una diputación federal, luego por una senaduría. En 2003 fue secretario de Turismo de Vicente Fox, cargo que renovó con Felipe Calderón hasta marzo de 2010. Una larga relación con Luisa María Calderón Cocoa fue la razón de su permanencia en el poder. Cuando al fin
renunció, Rodolfo Elizondo era un hombre rico y poderoso. Las batallas con su progenitor y los reproches por sus escándalos quedaron sepultados en el olvido, lo mismo que aquel lejano 1994, cuando invitó a su sobrina consentida a México, con la seguridad de un trabajo bien pagado y conexiones VIP, las cuales la muchacha supo compensar con creces. Carrera vertiginosa. En 1997, concluido su trabajo en La Cocopa, Patti fue nombrada coordinadora técnica de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. Ese año, el amor llegó a su vida de la mano de Jesús Cabrera Castillo Nájera, un ignoto zacatecano, coordinador técnico del área de protección civil de la Cámara, hoy dueño de una empresa de huevos orgánicos en Xochimilco y exportador de antigüedades a España. Fueron padres de 2 hijos y se casaron como Dios manda, con una fiesta a todo dar en la hacienda de los Morales. En esa época, la Lady del Norte era jefa de la oficina de apoyo de la Secretaría General de la Cámara de Diputados. 4 años más tarde se convertiría en secretaria general de la Cámara, en la categoría más alta. Los memoriosos dicen que la metamorfosis de la duranguense fue notoria y sus excesos vieron la luz. Diputados del PRD, al mando de Martí Batres, sacaron a relucir que Patricia Flores y parte de su cupo cobraron aguinaldos de 500,000 pesos y que ella había aprobado una liquidación de 700,000 pesos para su marido, quien entonces era el director de Seguridad y Resguardo de la Cámara de Diputados. Fría como un témpano, afrontó su primera tormenta política bajo la sombrilla protectora de su partido y el consuelo de su amiga Beatriz Paredes Rangel. No seré la única ni la última con esos hábitos en el dorado firmamento del poder. Los desatinos y despilfarros de Marta Sagún y sus hijos permanecen en la memoria colectiva como la máxima expresión de la impunidad de personajes que transitan por la política de cada sexenio. Esta vez, sin embargo, se incluía el agravante de menearse en un México quebrantado y doliente. En 2004, Patricia Flores dejó el cargo. Emilio Chuaifet, jefe de la bancada del PRI, se negó a renovarle el contrato y ella se esfumó de la escena pública. Nunca perdió el contacto con Felipe Calderón. Hablando por teléfono, compartían comidas y platicaban de política. Reapareció con todo en 2006, durante la campaña presidencial, y Felipe Calderón la colocó como colaboradora de Gerardo Ruiz Mateos en el área de administración. Le decían la chica de la tiendita, porque se encargaba de vender brazaletes y playeras con el eslogan "Todos con Calderón". Durante el periodo de transición fue delegada del Fideicomiso de Banobras, donde se administraron los dineros para el cambio del gobierno. En diciembre de 2006 fue coordinadora administrativa de la presidencia con Gerardo Ruiz Mateos y Juan Camilo Mourinho. A partir de aquí fue imparable. Con un nivel GA1 en el escalafón correspondiente a un secretario de Estado y como jefa de la oficina de la presidencia, cobró un salario mensual de 205,199 pesos, el más alto del gobierno federal. Consciente de que no hay nada más importante que la familia, convenció a la parentela de las maravillas de la vida política. Lo menos importante era si estaban capacitados para ello. Es una mujer fuerte y decidida y muy generosa. Siempre está ayudando a la familia. La definió su prima Sandra Vázquez Elizondo. El nepotismo, preferencia nefasta, que incluye no solo a parientes, sino también amigos, novios y entenados, estaba arraigado en su personalidad. Su hermana Aide,
una ingeniera que trabajó en el gobierno del Distrito Federal cuando Andrés Manuel López Obrador era el alcalde. Fue directora general de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Economía con un sueldo bruto de 171,901 pesos. Marta Emilia fue nombrada encargada de asuntos culturales y comerciales de la Embajada de México en Malasia con un sueldo de $4,530 mensuales. Laurencia la Mayor trabajó un tiempo como encargada de prensa, asuntos culturales y políticos del Consulado de México en Austin, Texas, con un sueldo de $5,102 hasta que, sin mediar explicación alguna, su contrato no fue renovado. Su marido, el ingeniero Eduardo Mendoza Ávila, gracias a los buenos oficios de Alonso Lujambio, es el titular de la Oficina de Servicio Federal de Apoyo a la Educación de Durango, donde los ciudadanos decentes se preguntan cuáles son los conocimientos pedagógicos del cuñado de Pati Flores. Para completar la lista de abonados a la nómina, su madre, doña Emilia Elizondo Torres de Flores, ex regidora panista de Durango, amante de la vida, la música, las amigas y el baile, es la encargada de la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Estado, labor por la que percibe 56,206 pesos mensuales. El tío Rodolfo fue secretario de Turismo hasta el 10 de marzo de 2010. Tras pasar por varios cargos públicos, y su esposa, la alborotada María Cecilia del Palacio, fue directora de Relaciones Públicas de la Oficina de Apoyo a la Primera Dama. La fuerte inclinación de Flores Elizondo hacia el montañismo político, sus actitudes de dueña de un poder ajeno que la llevaron a rebasar la autoridad de los secretarios de Estado, su estilo despótico, sus intervenciones en contracciones gubernamentales con empresas privadas y su responsabilidad en la millonaria estafa de las celebraciones del bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución le generaron una multitud de enemigos. En diciembre de 2009 ya se rumoraba su salida. Aficionada a los oráculos, Pati consultaba a brujos y videntes, entre ellos uno que había alcanzado fama en el sexenio anterior. Pero la situación era más simple y terrenal. La relación con Margarita Zavala y una parte del círculo cercano al presidente rozaba la ruptura. Las perversas operaciones habían generado una montaña de conflictos. Además, desde hacía meses circulaba un informe de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, resultado de una investigación del Fideicomiso Bicentenario creado en 2007, el cual revelaba que había manejado recursos por más de 8,000 millones de pesos para financiar las celebraciones del centenario y el bicentenario. El informe era claro. Se hablaba de una caja de corruptelas y Pati Flores se encontraba bajo la lupa. Aunque ella juraba que todo era mentira, producto de las venganzas de sus enemigos, su salida el 13 de julio de 2010 impactó en el ambiente político y de negocios. Además, coincidió con el alejamiento del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt Urueta. Hacía meses que la salida de Gómez Montt era Vox Populi. El excompañero del presidente en la Libre del Derecho cargaba con un desgaste que estalló en varias frentes. Uno era el crecimiento imparable de la violencia y las desafortunadas intervenciones de Gómez Montt, que defendían con absurdos una batalla perdida. Otro fue el acuerdo entre el PAN y el PRI para no aliarse con el PRD, mismo que se quebró por una filtración, y Gómez Montt, enojado, renunció a su partido. Curioso, porque el pacto de Marras llevaba su firma. Felipe Calderón dijo que no estaba enterado. Le soltó la mano y esta actitud contaminó la relación de Gómez Montt con el presidente. El extraño secuestro de su amigo y socio Diego Fernández de Ceballos,
así como su pésima relación con Genaro García Luna, el inamovible secretario de Seguridad, contribuyeron al desgaste. Gómez Montt se marchó luego de una fortísima discusión con Calderón. Ya le había presentado su renuncia en 2 oportunidades y se refugió en su elegante despacho de Las Lomas. El que nunca debía abandonar, les confió a sus socios. Patricia Flores Elizondo y Fernando Gómez Montt se detestaban desde que se conocieron. Él la acusaba de operar en contra frente del presidente y de intervenir sus teléfonos, y a ella le disgustaba su independencia y su llegada directa a Calderón. Sin embargo, se marcharon juntos. «¡Se va la jefa! ¿Cómo?», soltaban incrédulos y sorprendidos los que recibían la noticia. Y no era precisamente porque lamentaran su partida, sino más bien porque la habían visto tan poderosa en su posición al frente de la oficina de la presidencia que pensaban que nunca la verían caer. Más que una reina, la consideraban la tirana de los Pinos. Relata con gracia la periodista Marta Anaya en su columna en El Heraldo. ¿Por qué se alejaba la funcionaria más poderosa del sexenio? ¿Por un problema político, un grave desequilibrio financiero de las áreas a su cargo o un asunto privado que molestó a la primera dama? ¿O una combinación letal de todos? Las interrogantes eran muchas. Los más afectados y encolerizados fueron los miembros de su corte, cómplices de tantas conspiraciones y enjuagues, además de la numerosa y ávida tribu familiar